Bueno, vamos a continuar. Bueno, ya podemos proceder con la solución del ejercicio. Vamos a encontrar la antiderivada más general para esta función. Para eso vamos a descomponer esta función en tres expresiones más simples, que son esta y esta. Y para cada una de esas expresiones encontramos la antiderivada más general. Entonces empecemos con menos un tercio. Entonces menos un tercio lo puedo visualizar como si fuera menos un tercio por la función 1. Y uso el primer renglón de esta tabla, ¿sí? Que me dice cómo calcular la antiderivada de una función cuando tengo c por una función f. Entonces, comparando con la tabla, aquí lo que estoy diciendo es que la función dada es 1, entonces una antiderivada particular ya vimos que es, por el renglón 3 de esta tabla, sería x a la 1, porque sería, al derivar esta función, el 1 baja, 1 menos 1, 0, entonces me da 1. Bueno, ya sabemos que la derivada de x es 1. Entonces ya tengo una antiderivada de esta función. Entonces la respuesta va a ser que la antiderivada de menos un tercio tiene como antiderivada de acuerdo con el primer renglón, va a ser menos un tercio por la f mayúscula por x. Y claro, si derivamos esta función, ya todos sabemos que la derivada de x es 1 y el menos un tercio se conserva porque es la propiedad de la linealidad de la operación antiderivada, que es la multiplicación por un escalar, que fue algo que mencioné al comienzo del video, ¿sí? Ahora, como quiero la antiderivada más general, entonces eso lo puedo hacer con la siguiente observación. Yo sé que si a esta función le sumo cualquier constante aditiva, si sumo cualquier número real, en este caso voy a sumar una constante c, ¿sí? La derivada de esta función sigue siendo menos un tercio. Claro, porque al derivar esta función, la derivada es menos un tercio, más la derivada de c, que no depende de x porque es una constante, que es 0. Entonces me da que la derivada de esta es. Y esta es la que se conoce con el nombre de antiderivada general. Más general. Realmente es la expresión que me contiene todas las antiderivadas, ¿sí? Y de esa forma hemos obtenido la antiderivada más general de menos un tercio, descomponiendo la función primero en esta parte. Análogamente podemos proceder con un medio de x al cuadrado. Entonces si tengo un medio de x al cuadrado, esta la puedo ver entonces como el primer renglón de la tabla, donde tengo como función f minúscula x al cuadrado, y como función antiderivada particular sería x, de acuerdo con el tercer renglón de acá, para n igual 2 sería x a la 2 más 1 sobre 2 más 1, que es x al cubo sobre 3. Entonces, como pueden ver, si derivo esta función f mayúscula, x al cubo sobre 3, el 3 baja, cancela con el 3 pierde una unidad, me da x cuadrado, ¿sí? Entonces la respuesta para un medio de x al cuadrado como antiderivada, ¿qué va a ser? Va a ser, de acuerdo con el primer renglón de la tabla, sería un medio por f mayúscula, que me acaba de dar x al cubo sobre 3, ¿sí? Es decir, la antiderivada es un medio por esta cantidad, ¿sí? Entonces, si derivamos esta expresión, el un medio no se afecta por la derivación
y la derivada de x al cubo sobre 3, como acabamos de ver, es x al cuadrado. Simplificando esta expresión, ¿cuánto da esto? Da x al cubo sobre el 2 y el 3 multiplican, me da 6. Es como si multiplicara el 1 por el x al cubo, me da x al cubo, y el 2 sobre 3, el 2 multiplicado por el 3 del denominador me da 6. Es decir, multiplicación de fracciones. Entonces, nuevamente, si ustedes derivan esta expresión, obtienen un medio de x al cuadrado, porque el 3 baja, el 3 simplificado con el 6, tercera de 3, 1, tercera de 6, 2, me queda el medio de aquí, y el x queda como x a la 3 menos 1, que es x al cuadrado. Entonces, fíjense que al ir calculando las antiderivadas, realmente me olvido de las constantes. Eso es lo que dice el primer renglón de esta tabla. Si usted quiere calcular la antiderivada de esta función, olvídese de la constante porque se conserva, no afecta el proceso, calcule la antiderivada de x al cuadrado, ¿sí? La antiderivada de x al cuadrado, como acabamos de ver, es esta multiplicada por la constante, que es la columna de la derecha en la tabla. Entonces ya tengo la antiderivada de menos un tercio, la antiderivada de un medio de x al cuadrado. Ahora voy a calcular la de 3 séptimos x a la 5 sin el signo, ¿no? Entonces sería 3 séptimos de x a la 5. Hacemos el proceso de antiderivada. De acuerdo con la tabla, entonces f de x, en este caso es x a la 5. Una antiderivada particular es x a la 6 sobre 6. Entonces un 6, ¿sí? Quiere decir que la antiderivada va a ser x a la 6 multiplicada por un medio, ¿sí? Entonces, como antiderivada voy a obtener para 3 séptimos de x a la 5, voy a obtener como antiderivada, voy a obtener 3 séptimos, según el primer renglón de la tabla, por la función que acabo de obtener como antiderivada, que es x a la 6, que simplificando sería 3 por x a la 6 sería 3x a la 6, y los denominadores se multiplican, ¿sí? 7 por 6, que serían 42. ¿De acuerdo? Claramente, si derivamos esta expresión, el 6 baja, ¿sí? El 6 baja, aquí se puede ver mejor, el 6 baja, ese 6 cancela con este que está aquí, ¿sí? Déjenme escribir aquí como si derivara. El 6 baja acá, la derivada se cancela con el 6, este 6 se convierte en x a la 5, que es este, y me queda efectivamente 3 séptimos por x a la 5. Ahora, como en el caso para menos un tercio, entonces si quiero la derivada más general, a cada una de estas expresiones particulares le sumo una constante y le sumo una constante, ¿sí? Entonces aquí hay un detalle, y es que la constante para esta función, fíjense que en todos he llamado la constante c, para esta función c, para esta función c y para esta función c, donde c pues es un parámetro que toma valores reales, ¿sí? El punto es que esta constante c no tiene por qué ser la misma para cada una de las funciones. Aquí yo podría sumar 1, aquí podría restar 1 y aquí podría sumar pi, 2 menos 3, lo que sea. No tiene por qué tomar el mismo nombre o el mismo valor de forma simultánea. Y eso es lo que pareciese, porque aquí escribo C, C y C. Entonces, técnicamente, yo debería llamar esta una constante C1 para esta. A esta la podría llamar una constante C2 y a esta una constante C3, para enfatizar que son constantes diferentes para la antiderivada más general. Entonces, la antiderivada más general para esta función f, si la llamo f mayúscula, ¿cuál es? ¿Qué fue lo que obtuve? Obtuve como antiderivada más general la de menos un tercio, que es menos un tercio
de x más c1, ¿sí? Más, ahora la antiderivada más general de un medio de x al cuadrado, que es la que está aquí. Sería x tercios sobre 6 más c2. Más la antiderivada más general para 3 séptimos, ¿sí? Pero recuerden que aquí hay un menos, entonces realmente aquí tengo que respetar, según el segundo renglón de esta tabla, respetar si es más o es menos. Entonces realmente aquí tendría menos, ¿sí? Y la antiderivada más general que obtuve, que es 3 sobre 42 por x a la 6 más c3, ¿sí? Si simplifico esto, puedo ver que es esta cantidad más esta cantidad más esta cantidad, y agrupar las constantes C1 más C2 más C3. Es decir, yo puedo escribir esto como si fuera finalmente, lo voy a escribir como si fuera f de x igual a menos 1/3 de x más x al cubo sobre 6 menos 3 sobre 42 x a la 6 más las constantes, que son C1 más C2 más C3. Pero al fin y al cabo, poner aquí una constante, otro número, aquí otro número, al final lo que me va a producir es una constante. Es decir, esta suma de constantes la puedo renombrar como una nueva constante. Es decir, yo podría decir que C1 más C2 más C3 les asigno el valor de C, que es lo que comúnmente se hace para decir que f de x entonces, ¿quién es? F de x va a ser lo que ya tengo, que es menos 1/3 de x más x al cubo sobre 6 menos 3 sobre 42 x a la 6 más una constante c, donde esta constante c toma números reales, ¿sí? Entonces, en lugar de trabajar con 3 constantes para decir que aquí le asigno un valor a esta, un valor a esta, un valor a esta, pues tomo un solo valor acá, ¿ok? Eso es equivalente a decir que para esta antiderivada, para escoger una antiderivada particular aquí, tomo un valor en C1, aquí un valor en C2 y aquí un valor en C3. Y cuando sumo esto, pues voy a obtener esta expresión con un valor numérico acá. Pero entonces esa suma, que es un valor numérico, lo puedo poner aquí en la constante C. Y esta es la solución del ejercicio. Esta es la antiderivada más general de esta función. Si ustedes derivan esta función, van a obtener eso. Esa es la otra parte que solicitan en el ejercicio. Verificar que realmente está la antiderivada más general. Vamos a hacer la verificación de esa parte, ¿ok?